Está en comunicación con nosotros el señor Guillermo Justo Chávez. Él fue justamente jefe de gabinete de Cancillería en la República Argentina y queremos hablar con él respecto de la actualidad política internacional en nuestro país y le agradecemos por su tiempo. Guillermo, muy buenos días, bienvenido a Mañana es Tarde. Estamos aquí, Dayana, Esteban y Hugo. Bueno, buenos días. No sé si me están escuchando bien y me están viendo. Lo recibimos excelente con imagen y audio, así que gracias por su Bárbaro. tiempo. Porque yo no los veo, pero bueno, igualmente los escucho muy bien. No se pierde nada, Guillermo, No. somos todos feos. Guillermo, en su experiencia como gabinete de Cancillería, imagino que la política exterior de hoy en Argentina, sin dudas, tiene mucho para analizar respecto de cuál es la situación actual. Usted hace muy poco tiempo había calificado a las decisiones de Javier Milei en cuanto a política exterior como relaciones más con validaciones personales que con intereses nacionales, justamente. Claro, sí. Lo que digo es que la política exterior es de alguna manera un reflejo de la política que se lleva adelante adentro del país, es inseparable. Entonces muchas veces el ciudadano común piensa que son cosas que están alejadas de su realidad cotidiana, pero lo que uno hace cuando ve la política exterior puede inferir realmente cómo se comportan los gobiernos para adentro, su mirada ideológica, su concepción del mundo y fundamentalmente también cómo es visto por el contexto internacional, el propio gobierno argentino. Y en este caso lo que nosotros vemos es que el gobierno de Milei es un gobierno centrado sustancialmente en algunas políticas que ya fueron aplicadas en el mundo, que fracasaron, recetas de carácter neoliberal, ajustes ortodoxos que lo que hacen es generar desocupación, caída del consumo, caída de la actividad económica, y todo con solo un objetivo, que es estabilizar la macro. Bueno, esa estabilización de la macroeconomía, o sea, que es bajar la inflación y contener el dólar, los grandes traumas de los argentinos, hoy sostenidos con dos alfileres, le han permitido a Milei tener, digamos, cierto reconocimiento, porque claramente es un tema que preocupa mucho a los argentinos, pero hoy es, digamos, su único leitmotiv, su único camino dentro del gobierno. Después, todo eso es funcional a ese objetivo, el endeudamiento, y ahora justamente voy a lo internacional, ¿no? El endeudamiento crónico con el Fondo Monetario Internacional, utilizando esos préstamos en lugar de para acumular reservas y para hacer frente a los vencimientos de los otros endeudamientos que tomó en un gobierno con recetas parecidas y con el mismo ministro, con Luis Caputo, el gobierno de Macri. En vez de utilizarlas para eso, las utiliza justamente para sostener el precio del dólar, para sostener hoy la tasa de interés alta. Es decir, el gobierno también termina funcionando más como una mesa de dinero que como un gobierno. Y atrás de eso se tiene que, por supuesto, también alinear incondicionalmente a Trump, dejar de lado la política exterior histórica de la Argentina, de multilateralismo, los acuerdos regionales con los países vecinos. Bueno, lamentablemente el gobierno hoy no tiene gestión y solamente, repito, está concentrado en funcionar como una mesa de dinero. Aprovechando que nos refiere sobre estos vínculos con Estados Unidos, quiero preguntarle qué tan riesgoso o beneficioso puede ser este vínculo que tiene el presidente, esta especie de amistad con Donald Trump. Lo que digo yo es que, hay algunas cuestiones que los acercan o los hacen similares en cuanto a estilos. Hoy hay una tendencia en algunas partes del mundo a seguir este formato extremista, como se dice, de extrema derecha, con líderes que son más que todo, más que presidentes, parecen matones, utilizando lenguaje muy agresivo,
gozando con el sufrimiento ajeno, esta política de la crueldad de la que se habla ahora, del odio, de la descalificación del adversario, esta descalificación del adversario que en realidad lo que hace es debilita las democracias, ¿no? Porque la democracia es un poco la convivencia con el que piensa diferente, el debate, la conversación pública, tratar mediante reglas de juego claras, imponer uno sus ideas, pero teniendo en claro que existe un adversario. Acá la idea de Trump, la idea de Milei es que el otro hay que aniquilarlo, ¿no? Que hay un enemigo, que hay que insultarlo, que hay que odiarlo, no se odia lo suficiente. Y entonces en eso se encuentran, ¿no? Trump y Milei, y al mismo tiempo también Milei tiene esa formación ideológica dogmática que además es de otra época y que lo acerca a Trump, no solamente a Trump, sino también por una cuestión de convicciones ideológicas al Estado de Israel, un Estado que hoy está en guerra, un gobierno del Estado de Israel liderado por Netanyahu que está severamente cuestionado en el orden internacional por el delito de genocidio, está acusado en la Corte Penal Internacional por la matanza indiscriminada de civiles en Gaza, no solamente por acciones bélicas, sino también por hambruna, y hoy hasta los líderes europeos le han dado la espalda a Netanyahu. Sin embargo, sus dos grandes referencias para Milei son Israel con Netanyahu y Trump, algo, repito, que no tiene absolutamente nada que ver con los intereses nacionales de la Argentina. Guillermo, buen día. Inexorablemente esta manera de gobernar y esta política económica nos lleva hacia un destino que usted ya definió en el inicio de la entrevista, porque da la sensación de que Milei no se va a mover de ahí, que él entiende que es por ese lugar el camino. Mira, yo te voy a decir algo que seguramente ustedes lo han escuchado hablar, lo han escuchado nombrar. George Hegel, el gran filósofo alemán, decía una cosa evaluando la historia, y decía: los seres humanos, lo que hemos aprendido, digamos, de la historia es que justamente no hemos aprendido nada. Creo que la historia argentina demuestra que este tipo de recetas no han dado resultados. Si nosotros vamos para atrás en el tiempo, no tenemos que ir muy lejos. Vamos solamente al gobierno de Macri, al año 2017, 2018, características similares. Si vamos a la época de la Rúa, si vamos a la dictadura militar, realmente esto no tiene sustentabilidad en el tiempo. Ahora, si ustedes me dicen, algunos caballitos de batalla del gobierno, el equilibrio fiscal, estoy de acuerdo con el equilibrio fiscal. Que la inflación es un problema, estoy de acuerdo que la inflación es un problema, es decir, hay que bajar la inflación, hay que tener equilibrio fiscal. Ahora bien, las herramientas que están siendo utilizadas son herramientas que no llevan a ningún lado. Lo único que está intentando el gobierno es llegar a las elecciones, y lamentablemente después de eso no hay ningún tipo de plan. Nosotros tenemos que saber que, por eso digo que el gobierno funciona como una mesa de dinero, porque si hubiera un plan de desarrollo, digamos, bueno, hay un plan de estabilización y después hay un modelo de desarrollo en el cual lo más importante es que la economía crezca y que los principales motores de la actividad económica, que son la producción, el consumo y la inversión, tengan posibilidades. Acá no hay ningún tipo de posibilidad. Ustedes lo pueden ver en su provincia, nosotros lo podemos ver en la provincia de Buenos Aires o en la ciudad de Buenos Aires, la caída del consumo, la caída del poder adquisitivo del salario, los supermercados que al mismo tiempo también remarcan sus precios, caída de la actividad industrial. Entonces el mismo comercio, el aumento de las importaciones, eso que atenta directamente contra la actividad industrial, y fundamentalmente otra cuestión, ¿no? La idea esta de cómo la ecuación, digamos, de la balanza comercial, la idea de que Argentina tiene que recaudar dólares con las exportaciones, la balanza comercial este año va a ser muchísimo más reducida que el año pasado y vamos en camino al déficit justamente por ejemplo, uno de los aspectos del turismo de argentinos que tienen las posibilidades en el exterior. Entonces, todas esas variables
no son muy auspiciosas para la Argentina. Guillermo, ¿por qué pensás que pese a todo lo que está sucediendo o el impacto que tiene en estas medidas en la clase trabajadora, el presidente de la Nación sigue teniendo una buena imagen todavía y una alta intención de voto? ¿Qué fenómeno estás viendo vos ahí? Sí, yo lo que creo es que, primero ha ido bajando en su imagen. Hoy, si tomamos otros gobiernos, o sea, otros momentos de gobiernos anteriores de Argentina, no importa el signo político, él está peor que otros presidentes, a la misma altura. Sin embargo, es cierto lo que vos decís, y yo lo atribuyo a que, en primer lugar, digamos, esta idea de estos dos traumas, o sea, la sociedad argentina está traumatizada con la inflación, porque es cierto que es muy difícil vivir con inflación, y a veces se ha priorizado el crecimiento con un poquito de inflación, pensando en que era positivo ese crecimiento. Ustedes imagínense que hoy el gran debate que tiene Trump con el presidente de la Reserva Federal es eso, porque justamente Trump le pide al presidente de la Reserva que baje justamente las tasas de interés para que la economía crezca más, y el presidente de la Reserva Federal no lo quiere bajar porque tiene miedo que se le dispare la inflación. Entonces, digamos, fíjense esa puja que tienen, que hoy justamente es título de los diarios o noticia en los diarios, en la que hay descalificaciones permanentes de Trump hacia el jefe de la Reserva Federal, digamos. Entonces, ese es un problema. Y Milei eso lo ve como un atributo de que en estos 2 años ha logrado contener la inflación. En realidad, la contención de la inflación es que no se ha disparado, digamos, pero sigue habiendo inflación, sigue habiendo problemas. Hay emisión monetaria cuando él dice que no hay, porque los informes que ustedes pueden ver dicen que hay emisión monetaria, pero también, eso por un lado, ¿no? Y por otro lado, es cierto que la sociedad argentina estaba muy frustrada, muy cansada de experiencias anteriores, del gobierno anterior y del anterior, y muy decepcionada y en realidad bastante rota, digamos, la sociedad argentina, y eligió un tipo que expresaba eso, ¿no? A un roto, para llevar adelante estas políticas de ajuste que yo, en mi criterio, las veo como autodestructivas, porque está desmantelando el Estado, está desmantelando la sociedad, y después, cuando todo esto pase, todos los argentinos vamos a mirar para atrás y vamos a decir qué desastre que se hizo acá. Pero bueno, creo que es la experiencia que tenemos que atravesar por la frustración. Yo creo que la oposición, en este caso yo como integrante de la oposición, tenemos que ser conscientes de que ya hemos recibido el mensaje de la sociedad, y hoy hay que pensar para adelante en una alternativa a esto, porque la verdad que la va a dejar muy deteriorada la Argentina, Javier Milei. A ver, eso es lo que uno intenta ver o buscar en la oposición. No estamos encontrando, o no se encuentra, o la sociedad no encuentra un discurso fuerte, un discurso del otro lado que aglutine justamente todo este descontento que cada vez es mayor para con el oficialismo. Pero lo que vemos es una oposición, lo que vemos de afuera, porque vos me vas a decir, no, esto no está pasando, pero lo que se ve de afuera es que no se están poniendo de acuerdo, es que hay mezquindades políticas, es que hay muchos intereses de por medio, pero no se ve un discurso que aglutine justamente a todo esto, y no se ve realmente una oposición seria a estas políticas, ¿no? Yo coincido porque acá lo que es cierto es que no es tanto que Milei vaya a ganar las elecciones o no, sino que no hay nadie que le pueda ganar, porque también es cierto que la sociedad, las encuestas y los sondeos que se hacen, dicen que casi el 90% de la sociedad no quiere volver al pasado. Entonces, yo, por lo menos que pertenezco, digamos, al campo nacional y popular, al peronismo, o a distintas expresiones que hoy están enfrentadas a estas políticas porque las consideramos muy dañinas para el país y para los argentinos, tenemos que mirarnos al espejo y realmente tratar de construir no solamente
nuevas propuestas, que en realidad las hay, sino quién las lleve adelante. Es decir, la construcción de nuevos liderazgos, nuevas caras que la sociedad sienta que empatizan justamente con el espíritu de la sociedad. Me parece que es muy importante y hay algunos dirigentes que ya cumplieron su misión, en su caso algunos lo han hecho bien, otros no tan bien, pero también es cierto esto. Yo pongo un ejemplo, yo pongo ejemplos como para que no quedemos en la abstracción. Ahora el candidato a alcalde de Nueva York, Zoran Mamdani, que es hijo de un ugandés y de una india, va a ganar las elecciones en Nueva York y es el principal opositor a Trump. Y ustedes me dicen, no, pero un inmigrante con esas características, y fíjense, ¿por qué? Porque justamente toca la fibra de lo que le está pasando a los neoyorquinos, que no tienen acceso a la vivienda, que los precios en los supermercados son cada vez más caros, que es una ciudad muy cara para vivir. Bueno, y el tipo, después de 1 año y medio de Trump, ya ganó la elección primaria de los demócratas, le ganó a un peso pesado de la política norteamericana como es Andrew Cuomo, y se encamina a ser el alcalde de Nueva York, la ciudad, ustedes saben, más importante del mundo. ¿Y por qué? Porque justamente logró encajar y empatizar con el neoyorquino medio, y nosotros tenemos que lograr eso. Entonces, para eso tenemos que seguir tratando de generar, en mi caso particularmente, condiciones para que se produzca, y lo digo en términos futboleros, digamos, la escaloneta peronista, es decir, sin renegar del pasado del fútbol argentino, que ha sido maravilloso, con muchos triunfos y con muchas cosas positivas. Sin embargo, en el año 2014 el equipo salió subcampeón mundial, lamentablemente no logró coronar, pero después inició un proceso en el cual Scaloni construyó, sobre la base, digamos, de los talentos argentinos, un nuevo equipo, un nuevo grupo, y bueno, y me parece que esto nos tiene que servir de ejemplo a quienes hoy estamos en la oposición. Gusto enorme poder dialogar con ustedes estos minutos. Seguramente volveremos a contactarnos porque la verdad es que es muy interesante los análisis que nos puede brindar respecto de su mirada sobre la política exterior y la actualidad en la Argentina. Muchísimas gracias. Bueno, yo les agradezco a ustedes por la comunicación y un abrazo enorme a toda la provincia del Chaco, que la verdad que la tengo muy arriba entre mis aspectos. Muchas gracias. No, por favor, gracias a usted. Después vamos a hablar acerca de los vínculos que Argentina debería así fortalecer en el Mercosur, por ejemplo. Sí, eso me parece muy importante. Lamentablemente pues, lo dejamos hoy de lado, pero cuenten conmigo para conversar, porque además obviamente para la región del NEA es muy importante. Sí. Muchísimas gracias, Guillermo, un gusto enorme. Un abrazo enorme. El señor Guillermo Justo Chávez, quien fue jefe de gabinete de Cancillería en la República Argentina, hablando con nosotros acerca de la política exterior, que a veces nos parece un poco lejano el tema, pero que sin embargo es tan importante y hace sin dudas a la vida política y democrática de nuestro país.